Feliz día a todos. Vamos a proseguir con la clase del bautismo que da salvación. En esta ocasión vamos a ver qué se necesita para ser bautizado, porque ya hemos visto algunos temas en cuanto al bautismo que da salvación, pero hoy vamos a ver qué se necesita para ser bautizado. Ya que estamos hablando de bautismo, voy a comenzar con el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, para llegar a ser sacerdote, tenía que cumplir unos requisitos, y el primero de ellos era tener 25 años. El segundo, ser levita. Y tenía que pertenecer a una familia específica. Ahora, lo que lo convertía en un sacerdote no era eso. Sí eran requisitos, pero realmente no era eso. No era la vestimenta, no era la unción. Dice Éxodo capítulo 40 en el versículo 12. Veamos, dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Repito, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Esto era realmente que los convertía en sacerdote a aquellas personas. Yo tengo la primera clase que comencé de esto que estoy dando, donde hablo que el bautismo es un mandamiento. Y ahí explico un poco de cómo se tenía que hacer para entrar al templo, que había especificaciones exactas. Y yo decía que tenían que entrar y lavarse las manos y los pies para poder entrar a la presencia de Dios. Y en este caso es donde para entrar a la puerta, para entrar al tabernáculo, también tenían que lavarse. Y eso era lo que los convertía en sacerdotes. ¿A qué eran requisitos? Sí, pero hay algo más que hacer para el sacerdote, porque si ellos no se lavaban con agua, como la Biblia está diciendo, pues tenían un problema. Y una de las cosas que podía pasar, 99.9%, es que Dios les iba a quitar la vida. O sea, para ser sacerdote tenían que pasar ese proceso, ese procedimiento, lavarse con agua. No era la familia, sí era parte. No era que tenían 25, no era que eran levitas, no. Sino era cumplir esto que Dios estaba diciendo. Si los sacerdotes pasaban, o estas personas pasaban al dentro del tabernáculo o el templo, ya después, Dios les iba a quitar la vida. Eso lo decía, para que no mueran. Decía Dios, diles qué es lo que deben de hacer para que ellos no mueran, para que no haya problemas. Entonces, que era necesario el agua para poder venir adentro, a la presencia de Dios, sí. Y no necesariamente tenía que ser casado para pasar por este lavamiento. Bueno, como pues ahora si lo trasladamos al Nuevo Testamento, porque son cosas que ya no se dan, son cosas que pasaron, cosas que se practicaban en el Antiguo Testamento, en en la ley para ser específico. Ahora, ¿qué se necesita para ser bautizado ahora en la actualidad?
porque ya no es bajo la ley que obedecemos. Bueno, yo tengo unos estudios ahí de los 2 pactos también y hablo un poco, no a profundo, pero sí hablo un poco de los 2 pactos. Hay 2 estudios. Y pero ahora en la actualidad, ¿qué se necesita para ser bautizado? Porque ya sabemos que el bautismo da salvación, pero ¿qué se necesita? Porque hay 3 pasos importantes antes, que yo considero, ¿verdad? Antes. Pueden haber más, pero los esenciales que yo considero son 2 o 3, 2 o 3. Y unos dicen que es necesario estar casado para bautizarse. Unos. Yo no sé qué usted dice. Si usted ve este video, usted puede decir, yo soy uno de los que digo que es necesario estar casado para bautizarse. ¿Y cuál es la razón por la que ellos dicen que es necesario casarse? Bueno, la razón o la respuesta es fácil. Ellos dicen es porque están en fornicación. Estas personas están en fornicación y no pueden bautizarse. Ahora, eso es lo que la gente dice, pero siempre recuerde que nos vamos a enfocar en lo que la Biblia dice. Usted a mí no me puede creer, usted crea lo que la Biblia dice. Ahora, ¿qué dice la Biblia? A lo que yo le acabo de decir, que alguien no puede bautizarse porque está en fornicación. Dice primera carta a los Corintios, Pablo tratando asuntos fuertes en la iglesia en Corinto, sobre matrimonios y algo otras cosas. Entonces vamos a leer acá. Dice el verso 2, primera carta a los Corintios capítulo 7, verso 2, y también el verso 10, el 2 y el 10. Dice así, pero a causa, escuchen, por estos problemas, por los problemas de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué dice la Biblia? Que por los problemas de las fornicaciones, que cada uno tenga su mujer y su marido. No dice que el que estar casado, no dice aquí este versículo, que es estar en fornicación. Dice que los problemas de la fornicación, si leemos todo lo que está acá el contexto, es entonces, bueno, de hecho, yo creo que algunos que van a ver este video saben que la palabra fornicación, si la extendemos y la ampliamos un poco, es desorden sexual, para resumir. Es un desorden sexual. Eso es fornicación. No es un desorden sexual que alguien tenga a su esposa, que alguien se haya puesto de acuerdo. Eso no es desorden sexual. Un desorden sexual es andar con una pareja y con otra. Las personas que venden su cuerpo, ese es desorden sexual, porque eso es fornicación. Y Pablo dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. No lo llama fornicación la Biblia eso. Sí detecta que hay un problema de fornicaciones, pero a los esposos, a los maridos, no los llama que están en fornicación. No. Sino dice que por este problema, mejor cásese. Mejor que cada quien esté con su marido y cada quien esté con su mujer. Para no andar con una y con otra. Eso es lo que dice la Biblia. Y dice el verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, dice ahí él, mando, no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Dice el apóstol Pablo, mando, no yo. O sea, yo no digo esto, dice Pablo, sino lo dice el Señor. Porque el matrimonio lo instituyó Dios. Entonces,
Y yo no puedo decir que alguien que se ha unido, que se ha puesto de acuerdo, porque es algo que se ponen de acuerdo entre dos personas. Y eso no es estar en fornicación, porque la fornicación, repito, es desorden sexual y se unen. Eso no es fornicación. Y eso es algo que Dios instituyó. Y entonces alguien se puede bautizar porque está casado, porque no está casado, porque no ha ido a firmar, para ser más específico, porque no ha ido a firmar. Claro que puede. La Biblia no dice que eso es fornicación. La Biblia no dice que esas personas que decidieron estar juntos y que son fieles y que no se pagan mal y que no andan con una mujer o con un marido o con un hombre y otro, esas personas no están en fornicación. Eso dice la Biblia. O sea, debemos de entender eh, que la Biblia llama fornicación a un desorden. El que anda con un marido, con un hombre y otro, o viceversa, una mujer y otra mujer, eso es desorden. Pero unas personas que están unidas, que no han ido a firmar, con este caso ese es el problema, que no han ido a firmar ese es el problema, ellos dicen no pueden ser bautizados. La Biblia no dice eso. No lo dice, no lo dice, no lo va a encontrar usted. Ahora bien, yo no estoy diciendo que no se tienen que legalizar, porque esto es legal, legalizar en cuanto al país donde usted está. Legalizarse, sí, claro que sí, pero ese no es impedimento para que una persona se bautice, porque una de las clases que yo tengo es que el bautismo es para perdón de pecados. Y yo no puedo impedir a una persona que ella dice, bueno, yo sé lo que tengo que hacer, pero usted venga y le diga, pero no está casado, no ha firmado el papel. Es que aquí lo importante no es el papel, lo importante es que ellos sean salvos, pero no necesitan ese papel, porque quien casa realmente no es el hombre, es Dios, es Dios. Es Dios porque Él es el creador del matrimonio. O sea, hay leyes que se han puesto y que están bien para tener un orden. No son malas, están bien. Y eso hay que hacerlo. Ahora, pero tampoco esas leyes nosotros podemos venir y decir que son necesarios, son necesarias para que alguien se bautice. No, las leyes humanas están aparte de las de Dios. Estas son las reglas. Para hacer salvación, para que un ser humano sea salvo, tiene que usar la escritura. No voy a revisar lo que dice la constitución de su país. No, eso yo no voy a revisar. Yo voy a revisar la Biblia, porque eso es lo que yo debo de obedecer. Ahora, entonces, entendamos o entendemos que no es fornicación alguien que no ha firmado, ¿no? Y puede bautizarse. Claro que sí, porque la Biblia eh, lo dice. Yo no puedo impedir, usted no puede impedir la salvación de un ser humano y por mucho menos razón con las cosas que dicen que es por fornicación. El bautismo es para todos. Jesús no dijo, no, a los que están casados que solo se han juntado ahí. No, eso no. No, que no han firmado un papel, que se ha ido mejorando y que el Código Civil no es ni muy viejo. Por ejemplo, en Honduras no es muy viejo, o sea, en sus países, y no es muy viejo y se ha ido reformando, pero las leyes de Dios no se reforman. Y para que alguien sea salvo, yo no puedo impedir y decirle, usted está en fornicación. No, sí puede bautizarse porque el bautismo no necesariamente alguien tiene que tener una firma de un país o del lugar donde habita. El bautismo es para todo. Y otros dicen que hay que recibir charlas. O sea, ¿qué se necesita para ser bautizado? ¿Casarme? No. Eso dice la Biblia que no. Porque los que están unidos, dice Pablo, mando no yo, sino el Señor. El Señor es el que instituyó.
Y otros dicen, tienen que recibir charlas. ¿A dónde dice la Biblia que tienen que recibir charlas? ¿Mm? Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. No hay tal cosa de que alguien diga que es lo común que nos encontramos ahora. Cuando estudiamos con una persona, es que tengo que recibir charla y estoy recibiendo charlas. Recuerde que el bautismo da salvación. Y a alguien recibiendo charlas y muere porque yo estoy dándole charla, yo no puedo jugar con la salvación del ser humano. Si él quiere, lo puede hacer. Lo que yo no puedo hacer es obligar, pero si yo expongo la palabra de Dios y él decide hacer, yo debo de hacerlo. Sino para qué le expongo. ¿Cuál es el objetivo de que yo predique y ahora le estoy dando charla? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de que Jesús muriera en una cruz, para que el mundo sea salvo. Y eso es fácil, que el ser humano que quiera ser salvo. Y porque no vimos cuando Jesús predica, Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Mm? El que crea y reciba charla, no aparece nada de eso. Hecho 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. En aquel día fueron bautizados como 3,000 personas. Así que los que recibieron su palabra, no los que recibieron charla. ¿Cuál palabra? Pedro les dijo, ustedes mataron a Jesús. Ellos dijeron, pero, y varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué necesitamos hacer? Pedro les da la respuesta, bautícense, arrepiéntanse, bautícense, para que Dios les perdone sus pecados. Y al ver que esa era la respuesta, dijeron, Pedro no dijo, vengan, le vamos a dar charla. No, fue directo porque la salvación es directa para el ser humano y él decide si la quiere o no. Bautícense, dijo Pablo. Y vemos el resultado, que en ese día se bautizaron como 3,000. Ajá. ¿Y a dónde aparecen en la Biblia charlas? Y ahora, ¿por qué tanto invento? ¿Por qué tantas leyes de hombre? ¿A dónde está? No aparece. Usted no lo va a ver ni en ese inicio de la iglesia, ni el apóstol Pedro. Y ahora, a ver qué se cree la gente, las personas. El mismísimo apóstol Pedro no se toma tales atribuciones y autoridad sobre Jesús y decir, vamos a recibir charla, vengan para acá todos. No, 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 no. La respuesta es fácil. Hagan esto. Y ellos lo hicieron. Y tenemos el ejemplo del eunuco. Que Felipe dice que le empezó a predicar el evangelio. Y él dijo, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Le dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien pues, porque el eunuco le había dicho a Felipe, porque le predicó el evangelio de Jesús, aquí hago, le dijo, ¿qué impide? O sea, ¿qué necesito hacer? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Eso es lo que está preguntando el eunuco. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, tranquilo Felipe, eunuco, bien puedes. No, Felipe no le dijo, mira, eunuco, yo sé que vas largo, vas de viaje, pero tienes que volver por las charlas. No, 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 no. Aquí hay agua, dijo el eunuco. ¿Qué impide? Las charlas impiden. Usted que da charlas, las charlas impiden. El eunuco dijo, Hechos 8, por si se le ha olvidado o se les ha olvidado, Hechos 8, 36 al 38. El eunuco dijo, ¿qué impide? Y Felipe le contestó en el 37, tienes que venir a recibir charla. No, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, sigue en las charlas. Porque algunos dicen eso. No hay tales charlas. No, porque con la salvación no se puede jugar.
¿Que alguien se le debe enseñar? Claro, claro. Pero primero, si él quiere, hay que bautizarlo, porque se necesita para ser bautizado. No se necesita recibir charla, no necesita estar casado. Aquel hombre, el carcelero, ¿m? Preguntó que se iba a matar a aquel hombre porque los presos se le habían, creía él que se le habían ido. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Ah? Cree en el Señor Jesucristo, le dijo el apóstol. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso le dijo, ¿verdad? El apóstol al carcelero. Fácil. Y de ahí dice que le habló la palabra del Señor. Dicen en los versículos más abajo, 34, 35, 36, 37. Le habló la palabra del Señor, o sea, le predicó el evangelio. Mire, tenemos al apóstol Pedro, no citando a alguien para que venga a charla, no, bautícense. Se bautizaron 3,000, más de 3,000, como 3,000. Tenemos a Felipe, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que trabajaban en la obra de Dios, que morían por la obra de Dios. Si crees, bien pues. Y mandó para el carro y enseguida se bautizó él. Y dice que ya no le vio más Felipe. Tenemos al apóstol Pablo diciéndole a este hombre que predicándole la palabra de Dios y que el mismo momento que le empieza a predicar, porque él lo lleva a su casa, el carcelero, salen de su casa y vuelven ya bautizados. A aquella misma hora de la noche. Y entonces, ¿usted qué va a hacer? Es que la Biblia está llena de ejemplos, hay más ejemplos. Pero yo le estoy poniendo estos hombres que son muy importantes en la Biblia y que nos están dando el ejemplo que dio Jesús. El que crea y fuera bautizado será salvo. Marcos 16:16. No dice, Jesús no dijo, y tráiganlo a recibir charlas. No, no. Entonces, unos dicen que hay que recibir charlas, pero la Biblia dice que no. Yo no sé si usted es uno de ellos, pero la idea es que usted entienda lo que la Biblia dice, no lo que yo digo. Y que usted analice su vida, su corazón y vea cómo está actuando usted, si usted lo hace de esta manera. Pero si el mismo apóstol Pedro, yo no creo que usted no le ponga interés al apóstol Pedro, a Felipe, al apóstol Pablo seguramente predica y usa versículos de él, pero no puede usar solo alguno, úselo completo. Porque el bautismo, ¿qué se necesita para ser bautizado? No se necesita, como algunos dicen, estar casado. Y no se necesita recibir charlas. No se necesita. Entonces, debemos de entender nosotros qué es lo que se necesita para que un ser humano eh, sea bautizado. Debemos de comprender bien y debemos de actuar conforme a las escrituras. ¿Sabe qué es lo que sí se necesita para que una persona sea bautizado? Ya que no es ni estar casado, ya que no es ni charlas. ¿Sabe qué es lo que se necesita? Se necesita fe. Dice la Biblia, Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Este es el primer paso para ser bautizado. Fe. ¿Fe en quién? En Jesús, porque esa palabra fe
es un verbo de acción, que yo debo hacer algo. Si creíste en este personaje que murió y resucitó, eso debe generarte fe. Es una acción que te debe de generar. Y un niño no tiene fe, porque se necesita, para ser bautizado se necesita fe. Un niño no tiene fe. Algunas personas dicen que un niño es bautizado, que los niños son bautizados, pero no, se necesita fe para ser bautizado. Dígame usted, un niño, ¿usted cree que le va a producir fe? Si un niño de 6 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, y así lo bautizan, pero para ser bautizado necesita fe. O sea, no solamente es como dicen los demás, casados y charla, y otros dicen, se van al otro extremo, y bautizan niños y dicen, necesita bautizarse por esto, por lo otro, pero se necesita fe para que un niño sea bautizado o para que una persona sea bautizada. Y hay muchos ejemplos que para creer en Dios se necesita fe. Abraham, que dejó todo allá y que Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y vete a la tierra que te voy a mostrar. Y sin saber hacia dónde iba, un hombre que lo tenía todo, no le faltaba nada, millonario, y dijo, bueno, me voy hacia donde Dios dice que yo debo de irme. Elías, son hombres de fe. Naamán, hombres de fe. Hombres que han mostrado su fe para alcanzar algo. Naamán al principio estaba esquivo y no quería, pero digo, bueno. Y al final, eso que es acción de creer en lo que se le está diciendo, le trajo la bendición porque es necesario para que alguien sea bautizado, tenga fe. De lo contrario, no es como solo dicen algunos también. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, no tampoco es así porque la historia comienza, pero la tienen que llevar hasta el final. Y al final vemos que ese hombre que Pablo está diciendo cree, hizo la acción. ¿Cuál es la acción que hizo? El bautismo. El bautismo. La fe es esencial para obedecer a Dios y no a los hombres. Esa acción es esencial para yo poder estar en obediencia con Dios. Ahora dependerá de usted si le creerá a Dios o le cree a los hombres. Lo que usted, si usted es una de las personas que usted practica estas cosas, de que tiene que estar casado, de que tiene que ver charla, de que se bautizan niños pequeños, entienda que se necesita, para bautizarse, se necesita fe. No se necesita estar casado, no se necesitan charlas. Entendamos eso. Ojalá que Dios abra su entendimiento y, y pues que también nosotros permitamos a Dios que Él haga las cosas como realmente son, como lo demandan las escrituras. Recuerde, para ser bautizado, estamos viendo el primero, se necesita fe. Sin fe es imposible. Sin esa acción es imposible agradar a Dios. Dios les bendiga.